Hola, hola, amantes del drama turco, bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy porque vamos a hablar de algo que sé que les encanta, Demet Özdemir y Can Yaman. Pero no solo de ellos, sino de esa chispa, ese rumor, esa esperanza que muchos fans aún conservan. ¿Existe alguna posibilidad, por mínima que sea, de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? Y lo que es más, podría ser que Demet, en el fondo de su corazón, ¿jamás se casaría con alguien que no sea Can Yaman? Vaya pregunta, lo sé. Es un tema delicado, un tema que levanta pasiones y que está cargado de ilusiones. Antes de empezar, quiero pedirles que se suscriban al canal si les gusta este tipo de contenido, porque tengo preparado mucho más drama turco, análisis de parejas y chismes jugosos para los próximos días. Activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, vamos al grano. Demet Özdemir se casó con el cantante Oğuzhan Koç. Un matrimonio que, si bien parecía un cuento de hadas al principio, terminó en divorcio. Y es precisamente ahí donde la llama de la esperanza se reavivó para muchos fans de la pareja Demet Can. Porque seamos honestos, ¿quién no recuerda con nostalgia esos tiempos de *Erkencicus*? Esa química arrolladora, esas miradas que lo decían todo, esa conexión que traspasaba la pantalla y nos hacía suspirar a todos. No era solo una serie, era un fenómeno, un torbellino de emociones que nos arrastraba semana tras semana. La realidad es que desde que terminaron su relación, ambos han seguido caminos separados. Can Yaman se ha enfocado en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y Hungría, demostrando que su talento no tiene fronteras y que es capaz de conquistar al público de cualquier país. Mientras tanto, Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía, consolidándose como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria, protagonizando series y películas que han roto récords de audiencia. Pero a pesar de la distancia física y de sus vidas separadas, el recuerdo de lo que vivieron juntos sigue muy presente en la mente de muchos, alimentado por entrevistas antiguas, fotos de la época y la incesante actividad de los fans en redes sociales. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, de la fantasía, pero también de la observación cuidadosa. Porque, a ver, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto a parejas que, a pesar de haber seguido caminos diferentes, terminan reencontrándose años después? Esas historias nos llenan de esperanza, nos hacen creer en el poder del destino y nos recuerdan que el amor verdadero, a veces tarda en llegar, pero cuando lo hace, es para siempre. El amor, amigos míos, es un sentimiento complejo y a veces impredecible. Es un laberinto lleno de giros y vueltas, de obstáculos y desafíos, pero también de momentos mágicos e inolvidables. ¿Podría ser entonces que Demet, después de su divorcio, esté reconsiderando su pasado con Can? ¿Podría ser que al analizar su matrimonio fallido, se dé cuenta de que lo que sintió por Can Yaman fue algo único e irrepetible, una conexión que no ha podido encontrar en nadie más? ¿Podría ser que en el fondo de su corazón, sienta que Can es el único hombre con el que realmente podría ser feliz, el único que la entiende, la complementa y la hace sentir completa? Son preguntas difíciles, preguntas que solo Demet puede responder. Pero analicemos un poco la situación desde diferentes perspectivas. Primero, la química. Es innegable que Demet y Can tenían una química increíble en pantalla. Era electricidad pura, una fuerza magnética que los atraía el uno al otro y que contagiaba a todos los que los veían. Esa química no se crea artificialmente, es algo que simplemente está ahí o no está. Y en su caso estaba ahí y era palpable, tangible, una energía que hacía vibrar el set de grabación y que se transmitía a través de la pantalla. Muchos argumentan que esa química era simplemente profesional, parte de su trabajo como actores. Pero ¿podemos realmente descartar la posibilidad de que esa conexión trascendiera lo puramente profesional, que se convirtiera en algo más profundo y significativo, en un vínculo que los uniera a un nivel emocional e incluso espiritual? Segundo, la admiración mutua. A lo largo de las entrevistas y eventos en los que coincidieron, Demet y Can siempre se han mostrado un profundo respeto y admiración mutua. Se elogiaban el uno al otro, reconocían sus talentos y parecían disfrutar de la compañía del otro. No era solo un compañerismo profesional, era algo más, una conexión genuina basada en el respeto y la admiración. La admiración es un ingrediente fundamental en cualquier relación duradera, y parece que entre ellos existía en abundancia una base sólida sobre la cual construir un futuro juntos. Tercero, el timing. A veces el timing simplemente no es el adecuado.
Quizás cuando estuvieron juntos no era el momento correcto para ambos. Quizás eran demasiado jóvenes, demasiado inmaduros o demasiado enfocados en sus carreras. La fama repentina puede ser abrumadora, y quizás no estaban preparados para manejar la presión mediática y las expectativas de los fans. Pero ahora, con más experiencia y madurez, ¿podría ser que el timing sea diferente? ¿Podría ser que estén en un punto de sus vidas en el que estén más preparados para una relación seria y comprometida, una relación basada en el amor, el respeto y la comprensión mutua? Cuarto, las señales. Este es el punto más controvertido y subjetivo. Los fans de la pareja de Metcalf son expertos en detectar señales en cada publicación de Instagram, en cada entrevista, en cada aparición pública. Analizan cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando pistas que confirmen sus sospechas de que el amor entre ellos sigue vivo. Una mirada, una sonrisa, un comentario sutil, todo es interpretado como una posible señal de que el amor entre ellos sigue vivo, esperando el momento oportuno para resurgir. Ahora bien, ¿cuánto de esto es real y cuánto es producto de la imaginación de los fans, de su deseo ferviente de que su pareja favorita se reúna? Es difícil saberlo con certeza. Pero es innegable que la persistencia de estas señales mantiene viva la esperanza de muchos, alimentando su ilusión de que el final feliz que tanto anhelan es posible. Pero seamos realistas, también hay obstáculos importantes que superar. Primero, la distancia. Como mencioné antes, Can Yaman está trabajando en Italia y Hungría, mientras que Demet vive y trabaja en Turquía. Mantener una relación a distancia es difícil, requiere mucha dedicación, comunicación y compromiso. Las diferencias culturales, los horarios laborales y la falta de contacto físico pueden ser un desafío para cualquier pareja. Segundo, las terceras personas. Ambos han tenido relaciones sentimentales después de su ruptura. Aunque Demet se haya divorciado recientemente, la presencia de otras personas en sus vidas podría complicar cualquier posible reencuentro. Los fantasmas del pasado pueden resurgir, las heridas pueden reabrirse y la desconfianza puede sembrar dudas. Tercero, el orgullo. A veces el orgullo es el mayor obstáculo en una relación. Ambos son personas exitosas y con una fuerte personalidad. Podría ser que el orgullo les impida dar el primer paso y reconectar, que les impida admitir que se equivocaron y que se necesitan el uno al otro. El orgullo puede ser un muro infranqueable, una barrera que les impida alcanzar la felicidad. Además está el factor mediático. Cualquier acercamiento entre Demet y Can sería noticia mundial, generando una enorme presión sobre ambos. La prensa del corazón estaría al acecho buscando la primicia, alimentando los rumores y especulaciones. ¿Estarían preparados para manejar esa presión, para mantener su relación en privado y evitar que los medios arruinen lo que podría ser algo especial? Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Demet Özdemir jamás se casaría con otro que no sea Can Yaman? La respuesta honesta es que no lo sabemos. Es imposible predecir el futuro. El amor es impredecible y el destino tiene sus propios planes. Solo el tiempo dirá si su camino volverá a cruzarse, si el universo conspirará para unirlos de nuevo. Pero una cosa es cierta, el recuerdo de su relación sigue vivo en la mente de muchos fans, y la esperanza de un reencuentro permanece latente, como una llama que se niega a extinguirse. Quizás Demet encuentre la felicidad con otra persona, quizás Can encuentre el amor en otro lugar. La vida está llena de sorpresas y oportunidades. Pero mientras exista esa pequeña posibilidad, mientras esa chispa siga encendida, los fans de la pareja de Metcalf seguirán soñando con un final feliz, con un reencuentro épico y una boda de ensueño. Y quizás, solo quizás, ese final feliz incluya un reencuentro y una boda, un símbolo de que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo y que el destino, a veces, nos reserva las mejores sorpresas. Y aquí es donde me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Demet y Can tienen alguna posibilidad de volver a estar juntos? ¿Piensan que el amor entre ellos sigue vivo? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados, que busquen la felicidad en otros lugares y que dejen el pasado atrás? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber qué piensan. Me interesa mucho conocer sus opiniones y leer sus argumentos. Y con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis, esta especulación, esta fantasía sobre Demet Özdemir y Can Yaman. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para más contenido sobre dramas turcos y chismes jugosos. Hasta la próxima.
Y recuerden, nunca pierdan la esperanza. Adiós.